me gustaría hacerles una recomendación o un consejo que difícilmente lo van a escuchar en otro lado. Porque a veces cuando en las prédicas, en las predicaciones, pues nos dicen la palabra, nos dicen lo que dice el texto, nos ministran, Dios nos habla en nuestra vida. En las clases de Biblia, bueno, como ahorita, pues enseñamos más bien de dónde viene y por qué y qué versión, y pues aprendemos mucho más. Pero hay algunas cosas que provienen de la experiencia que alguien, algún tercero, nos tiene que decir o nos tiene que platicar. Y yo les quiero platicar algo, una especie de recomendación o de consejo que escuché de alguno de mis mentores, y se los quiero compartir porque me pareció una extraordinaria recomendación. Y la pueden aplicar incluso cualquiera que no, aunque no estén sirviendo así como pastores o como evangelistas con un ministerio reconocido, pero ya sea en sus iglesias, en su familia, en su casa, pueden aplicarlo y espero que sea de mucha ayuda y mucha bendición. Me dijo un pastor amigo mío, mentor mío, me dijo: Arturo, asegúrate de tener en tu vida un Pablo y un Timoteo. Sabemos que Pablo era pues el maestro de Timoteo. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, predica, enseña, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo era, digamos que, el mentor de Timoteo. Pablo le enseñaba a Timoteo todo el tiempo sobre cómo era el ministerio, cómo debía conducirse a las hermanas con decencia, a la gente mayor, como cuando los exhortes, exhórtalos como a tus papás, y todas estas recomendaciones que, pues, Timoteo, por muy cristiano y por muy lleno de la palabra, a lo mejor no tenía por qué saber. Son consejos de la experiencia que Pablo le da a Timoteo. Entonces, me dijo este hermano: Arturo, asegúrate de tener en tu vida a un Pablo, a alguien de experiencia, alguien de trayectoria, alguien que haya tenido una vida en el ministerio o una vida en Cristo, que tenga frutos, que tú lo veas y digas: wow, Dios lo está usando, Dios está usando su vida, y apréndele todo lo que le puedas aprender. Tienes que tener un Pablo en tu vida que te enseñe las cosas que todavía no sabes. Dice, pero también necesitas un Timoteo. Pablo le enseñaba a Timoteo. Entonces, tú tienes que ser el Pablo de alguien más también. Entonces, busca a alguien a quien tú le enseñes y a quien tú acompañes y a quien tú dirijas y a quien tú aconsejes y por quien tú ores y con quien tú estés al pendiente de que él crezca lo suficiente hasta llegar a la medida del varón perfecto, hasta que se bautice, hasta que Dios lo llame y él sea pastor y él sea predicador, hasta que él ya haya crecido. Entonces, tú tienes que ser el Pablo de esa persona. Entonces dice, todos en la vida necesitamos a estos dos personajes. Necesitamos un Pablo que nos enseñe a nosotros y necesitamos un Timoteo al que nosotros le enseñemos. Ahora, sinceramente, hermanos, sin pena ni vergüenza y con confianza, ¿alguno de ustedes tiene algún Pablo en sus vidas? Una persona a quien yo le puedo extraer toda la experiencia que él tenga para yo poder crecer. ¿Alguien tiene, así ahorita en sus vidas, alguien tiene a alguien? Mi hermano Jorge, sí. Mi hermano Sí, Ulises, también el sí, mismo. Ok, sí. excelente, excelente, los felicito. ¿Alguien más? Ahora, bueno, si no lo tienen, piensen, ¿cuál de las personas que conocen podría ser ese Pablo? Ese Pablo. Y acérquense a él. Sean intencionales en formar una mayor amistad, una mayor unidad, una mayor cercanía
de vez en cuando invítenle un café, de vez en cuando invítenle a desayunar algo y vamos a platicar y a ver, mira, yo traigo estas inquietudes y yo traigo estos planes, ¿qué opinas tú? Y extráiganle, extráiganle toda la experiencia que le puedan extraer. Extráiganle todas las experiencias. La vez pasada, pues compartió con nosotros nuestra hermana Rosalba y le preguntamos muchas cosas. Entonces, de eso se trata. A ver, ¿cómo fue la primera vez que predicaste? Imagínense. Ahorita a uno lo invitan y uno anda predicando aquí por allá, pero todos tuvimos la primera vez. Entonces, si uno, a lo mejor uno quiere empezar a predicar y no se anima y no sabe, pero cuando el pastor o el evangelista me platicó cómo fue su primera experiencia al predicar. Oh, me puse nervioso y no sabía qué decir y no sabía. Y te dice, y entonces aprendes que esa clase de experiencias es normal, que incluso a él le pasó. Y él te dice, bueno, ¿y cómo superaste a lo mejor, esa pánico escénico? ¿Cómo superaste eso? ¿O cómo superaste esa sensación de predicarlo, de darlo todo y que la gente no reacciona? ¿Cómo aprendiste a lo mejor a digerir una predicación que parece que no fue exitosa? Porque la gente no pasó a orar, porque la gente no reaccionó. ¿Cómo te sientes como predicador después de eso? ¿Y cómo lo superas o cómo, etcétera? O sea, cada una de esas cosas son experiencias que estas personas ya tienen y que a lo mejor nosotros no. Y si nosotros estamos predicando, pues sería bueno aprender de ellos, de eso. Si ustedes están pastoreando, si alguno de ustedes es pastor, hermano Tanis es pastor, hermano, consígase a un señor pastor, a un pastor de una señora iglesia, así, y hágase amigo de esa persona y que le diga las experiencias y cómo creció y cómo le hizo cuando la gente no diezmaba y cómo le hizo cuando, y aprenda. Entonces, igual, si alguno de ustedes es evangelista, busquen al evangelista, al más grande que conozcan y busquen la manera de pasar más tiempo con él o con ella, y aprendan. Si a lo mejor, pues estamos comenzando en la vida cristiana, pues a alguien cristiano de trayectoria puede ser su pastor. Es más, les recomiendo que sea su pastor, si es así, cosas de ese tipo. Entonces, necesitamos, lo que les quiero compartir, que me parece muy importante, muy pertinente, necesitamos tener un Pablo, alguien que nos enseñe las cosas que todavía no sabemos, alguien que ya esté dándolo todo y que nos ayude a caminar por el mismo camino por el que él va a caminar. Y otra cosa muy importante ojo, es igual de importante. Busquen a un Timoteo. Porque imagínense que ustedes ya encontraron a esta persona y ya les comparten su experiencia, ya hasta aprenden, son amigos y son compañeros en el ministerio o ya crecieron, están creciendo, Dios los está usando. Y ustedes mueren y eso que ustedes están haciendo se acaba. Necesitan alguien que continúe, alguien que siga predicando cuando ustedes ya no estén, alguien que siga pastoreando cuando ustedes ya no estén, alguien que siga haciendo lo que ustedes cuando ustedes ya no estén. Necesitan a un sucesor, no solamente para que continúe el trabajo, sino para hacer que otros crezcan. Entonces, si alguna vez un recién convertido se acerca a mi hermano Eunice, a mi hermano Jorge, hermanos, tengo el problema, tengo un problema, caí en este pecado y cometí este error, hermanos, ¿cómo le hago? Agárrenlo como su Timoteo. A ver, ¿qué pasó? Explícame qué pasó. Bueno, hazle así, mira, vamos a preguntarle, a lo mejor no te puedo ayudar, pero vamos a preguntarle al pastor, vamos a orar por ti, y a ver, a la semana, ¿cómo vas? ¿Cómo sigues? Etcétera. Y hacer que esa persona pase de estar donde está
a tratar de traerlos a donde estamos nosotros. Ese es el trabajo de Pablo, enseñarle a Timoteo para que Timoteo sea el siguiente apóstol, bueno, no apóstol, pero el siguiente siervo de Dios como lo es. Entonces, soy sincero, hermanos, la verdad es que cuando me dijeron esto, yo no tenía un Pablo y no tenía ningún Timoteo. Entonces, pues bueno, tuve que buscarlos. Ahorita no tengo uno, tengo varios Pablos a los que voy y les pregunto siempre. Por eso me ven tan chavo haciendo estas cosas, porque tengo un montón de gente mucho más sabia que yo a la que le pregunto. Y bueno, también procuro impulsar bastante a algunos de los jóvenes del grupo de jóvenes que quieren servir a Dios, que quieren involucrarse, quieren hacer varias cosas. Para mí todos son mis Timoteos. Quiero tener muchos Pablos y muchos Timoteos. Pero si todavía no tienen ninguno, busquen uno, busquen un Pablo, busquen un Timoteo. Y a Pablo extráiganle todo lo que puedan extraerle y a Timoteo enséñenle todo lo que se deje enseñar. Porque hay veces que las personas no son enseñables. Y si la persona no es enseñable, pues bueno, a la fuerza ni los zapatos. Pero ese es un consejo que les doy con todo el amor, con todo el cariño del mundo, que me lo dieron a mí en su momento, me sirvió en su momento. Yo muchas veces he ido con alguna persona de este calibre a preguntar, a pedir ayuda. También eso habla de la humildad de uno, porque a veces creemos que lo sabemos todo, creemos que como Dios nos usa y somos pastores o somos evangelistas y predicamos y somos maestros, creemos como que pues ya lo sabemos. Y no es así. Fíjense, a mí me sorprendió. Yo doy clases en varios institutos bíblicos. Me ven chavo, estoy chavo, tengo 26 años. Pero a mí me sorprendió que una hermana ya grande, presbítera del concilio, está a su cargo, tiene muchos pastores. Entonces, a ella le tocó dar una clase de Apocalipsis. Y había pues algunas situaciones con el programa del curso, las clases y eso. Y ella vino y me preguntó a mí, me dijo, a ver, hermanito Arturo, ayúdame por favor, porque me pusieron a dar clase y la verdad es que tengo algunas dudas con esto y con esto y con esto y con esto. Y fíjense, y a mí me sorprendió la humildad y la sencillez, porque yo le debería de preguntar a ella, sinceramente, yo le debería preguntar a ella. Y ella con la sencillez de ser la personalidad que es, la presbítera que es, teniendo a cargo muchos pastores, teniendo en el ministerio más años de los que yo tengo de vida, tiene la sencillez de preguntar cuando no sabe. Entonces, nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Si nosotros no estamos dispuestos a preguntarle a alguien más para aprender cosas que no sabemos, pues necesitamos trabajar con nuestro orgullo, con nuestro ego y pues, Dios, haznos más humildes y a reconocer que no lo sabemos todo. Entonces, solo les quería compartir eso y espero que lo tomen, que no queden en saco roto. Y los invito, hermanos, los invito, porque algunas de estas cosas son muy valiosas. Algunas de estas cosas no las van a escuchar en predicaciones y no las van a escuchar en clases. Entonces, tráiganse el próximo domingo, tráiganse una libretita, apunten esa frase o esa nota. Debo conseguir un Pablo y debo conseguir un Timoteo. Y debo conseguirlo mañana. No sé, y decir, bueno, voy a intentar hacer esto.